en una oportunidad nos estaba indicando una página web de una empresa de lo de marketing verde, ¿verdad? Sí, Como lo que ellos, o sea, como las etapas que se debe tener en cuenta para el diseño de una estrategia de marketing verde, ¿verdad? sí, o sea, las estrategias que se pueden aplicar. Eso. ¿Será que usted me puede hacer el favor de compartir el enlace que me colabore? Ah, sí, claro, profe. A ver, Que yo me haga se lo pongo aquí en el chat. Sí, sí, me puede, me hace el favor. Ajá. Listo, Dale. sino que nos estábamos dando cuenta de que, o sea, ellos en la página como tal escriben los servicios que brindan, ¿no? Y pues, bueno, dicen algo de teoría también, pero como tal los cursos y, o sea, las herramientas que ellos ya para aplicarlas, ellos cobran para eso como tal. Entonces Ah, sí, nosotros sí, tomamos sí, no más que es, todo la teoría. Ujú. sí, Mire, era ahí como, está es en el como chat. la teoría, es como la teoría para revisar un poquito. ¿Listo? Listo, profe. Espérame un ratico. Ok. Danilo, Profe. eh, aquí dice estrategia comunicativa, diseño gráfico, creatividad, gestión de redes, ¿no? Diseño Ujú. de web, publicidad, ¿no? Sí. Todos esos son como los parámetros que se deben tener como un poco en cuenta, ¿no? Sí, o sea, esas son como las herramientas a través de las cuales se puede implementar el marketing verde. Ya. Porque las estrategias como tal son un poco más amplias, ¿no? Las estrategias tienen más campo, sino que esas Ya, herramientas son como para las estrategias. ya. Ujú. Listo, Danilo. Bueno, entonces verán, muchachos, la idea es la siguiente. Lo que pasa es que, pues, con los que hemos venido trabajando en esta tarde, pues me han venido presentando, es cómo han avanzado con el documento del perfil, cómo les acabo de ir con la memoria de aprobación del proyecto, el plan de alcance, lo de hitos, lo del tiempo y lo del presupuesto. No sé si de pronto, pues, para que, si tienen alguna duda o alguna complicación para que pues, me cuenten. Listo, profe. Le comparto pantalla para indicarle cómo en lo que vamos. Claro, Ujú. sí, sí, tranquilo. Ujú. Verano, entonces, aquí, nosotros, pues, o sea, lo que hemos, hasta dónde vamos, ya estamos, bueno, la primera parte, yo creo que esta no es necesario revisarla, ¿no? O sea, nosotros lo estamos haciendo con base a las etapas de desarrollo, ¿cierto? Que están en Classroom. Ajá, ajá. Listo, eso, bueno, pues la primera parte, ahí sí están viendo la pantalla, sí. Sí, Es la descripción del problema, el alcance, tenemos pues algunas cosas de las que hemos encontrado, como les comentaba creo que la anterior vez, que encontramos la competencia, digamos, de la empresa, tenemos la mm, caracterización de la problemática, pues de acuerdo a lo que nosotros hemos encontrado, ¿no? De la problemática. Tenemos la explicación del problema. Bueno, esto es como bien general. Eso no lo explico, ¿cierto, profe? sí, no, no, vamos bajando, vamos bajando. Listo. El análisis estratégico, bueno, la matriz de Bester,
Aquí ya tenemos el árbol de problemas. Ese está bien, todo eso está bien, dale más abajo, dale más Ujú. abajo. Eso todo está bien desde la parte digamos, como del documento, pero ese es para proyectos, ¿no? Ese es el de Sí, proyectos. El todo esto otro es es solo el para del proyectos. perfil. El del perfil es para la empresa, ¿no? Que tiene unas Profe, condiciones. eso, Que eso, eso le iba a preguntar. eso de Ajá. proyecto le sirve como insumo para hacer ese documento. Que lo Y pueden copiar y pegar. el perfil sería este que tenemos aquí, este que usted nos envió creo que la anterior semana. Ese es el perfil, ese es el perfil. Y entonces, Entra por el título, el ejemplo, problema, ajá. mira ahí, la redacción y descripción y definición del problema, la Eso, justificación. aquí en redacción de descripción y definición sería como la caracterización del problema, todas esas cositas. Sí, lo que dice ahí, descripción y definición del problema. Lo Y mismo. podemos tomarla de este documento, ¿cierto? No Sí, hay que sí lo hacerla pueden tomar. nuevamente. Sí, no hay Ok. que hacerlo. Sí, Bueno, la justificación también. La ML. justificación sería la que tenemos aquí. A ver dónde está. En esta parte, esta justificación sería Sí y no. Si quieren pueden ponerla esa o pueden ponerla de arriba, pues de la problemática. ¿Sí me hago entender? la de La de acá. más arriba, ajá. Contextualización, no, Ah, no, perdón, caracterización, es que ahí no está, ahí no hay, no hay. No, es la de no. abajo, pero pues la complementan un poquito, ¿no? La Sí, no, complementan. igual la justificación, esa todavía no la hemos realizado Ah, precisamente listo. porque teníamos Ajá. esa duda. Bueno, Eso. entonces lo nuevo, digamos, que hemos avanzado sería esto, ¿no? La selección de opciones y el perfil de solución. Ujú. O sea, nosotros tenemos la presentación y descripción de la alternativa, pero lo hicimos como a nivel general, o sea, describimos qué actividades se van a realizar y de qué forma lo vamos a hacer, pues cada uno, Eso. pero es de una forma como Eso de que está general. ahí, eso Ajá, te sirve para la metodología de del otro documento. para aquí. Eso, ahí. Pero me imagino que la O metodología ya ahí en es esta como más descripción. profundo, ¿cierto? Sí, ahí es un poco más profundo de la alternativa que priorizar. Eso que me estabas presentando en el otro documento es del punto 6. Eso, perdón, eso de ahí te sirve para el 6, para el punto 6 del otro documento. Eso que está Ah, allá. listo. Eso de Pero ahí. aquí hay que ponerlas todas como tal, ¿cierto? Todas Si las gusta la alternativas. pones toda o si gusta la puntualizas en la que encontraste, ya la que definiste. Ah, listo, profe. Y la ¿Listo? metodología, esta sí sería enfocada solo a la alternativa que nosotros vamos Eso. a priorizar. Ajá. Y entonces tenemos que poner, por ejemplo, una alternativa para cada actividad, No, no, no. una metodología para cada actividad o solo la que nosotros vamos a realizar con el taller de capacitación. No, no, no. O sea, es la de la alternativa, la del proyecto. ¿Cómo lo van a hacer? En este caso Entonces es ahí, su proyecto, ¿cómo es? Es la de o sea, es el marketing verde, solo que las actividades que lo componen son varias. O sea, son una es, varias. por ejemplo, la mejora de la etiqueta, otra es las estrategias de marketing verde, que pues ahí se incluyen las redes sociales, otra es la interacción con medios masivos de comunicación, el Pero video entonces, con... ¿cómo es que se llama Ujú. la propuesta de ustedes? La propuesta es ¿cómo era? ¿Cómo era, Ahí Ángel? dice, planteamiento y Era... estrategia de mercado, que no, ahí no. Más abajo creo que está, más abajo. Ahí está. O sea, este sería el objetivo general, digamos, pero la propuesta como tal es, a ver, ¿en qué parte? O sea, es la que ustedes nos pidieron para el consolidado, profe. Eso. Sí. Entonces yo creo que esa sí debe estar aquí. A ver, priorización. El nombre del proyecto, ¿cómo se llama su proyecto? Ese es el que no, no me acuerdo. A ver, ¿dónde estaba? Por A aquí ver. tiene que estar. Matriz, alternativa, metodología de la... Eso, profe, por ejemplo, no, pero esta es la metodología de la alternativa. Aquí está, Ay. marketing ecológico clean green. Pero ese es el nombre del proyecto, ¿no? Sí. Listo. Ujú. Ujú. Y pues, o Listo. sea, como le decía, estas son las actividades. Entonces, dentro de la metodología exponemos todas, o sea, una metodología para cada actividad o una metodología a nivel general.
No, en general, en general. Y, profe, ahí General. se Si ve, quieren, pues la pueden puntualizar un poquito más. ujú. Pero sí, o sea, lo que sí tenemos que poner es, O por otros ejemplo, compañeros, mira, ujú, otros compañeros, por ejemplo, no te vayas allá. Vete al donde estábamos, del desglose, a la, ahí. No, más abajo creo que es. Ahí, aquí, en el 3 evaluación de aprobación, ahí. ujú. Algunos compañeros, por ejemplo, tienen la finalidad, el objetivo, los productos. Ahí en objetivos, por ejemplo, faltan los objetivos específicos. Entonces, de cada objetivo específico en la metodología, en el perfil, hacen la metodología por objetivo específico, ¿sí me entienden? O sea, de acuerdo al número de objetivos específicos, hacemos la metodología. Ajá, ajá. O Entonces, si no, la hacen en general. aquí tendríamos que poner objetivos específicos, entonces. Eso, ajá, Y entonces, dentro de los objetivos específicos, o sea, por ejemplo, en un objetivo pueden haber varias de estas actividades, ¿cierto? eso, ajá. Ah, ya, y entonces la metodología eso, en una sola incluirlas todas, que sería, pues Sí, sería como una ampliación de esto, ¿cierto? Describir sí, es estas como, cositas, pero ajá, más detallado. sí. Ujú. Listo. O si Bueno, gustan, si quieren, la pueden presentar por actividad, como quieran. Pero aquí, ahí donde tienes el cursor, te hace ujú, falta los objetivos específicos. sí, listo. Bueno, a ver, continuando, pues tenemos los productos, que Ujú. estos también los hicimos como a nivel general. Aquí se recogen todas las actividades en estos cuatro. Porque, Sí, por ejemplo, en el digital, pues incluimos las dos capacitaciones, recursos digitales, las mejoras en la etiqueta y la participación en dale. medios masivos de comunicación. La Listo, a ver. justificación, pues esta es la que nos falta. Entonces, en la justificación iría como a nivel general cuál es la necesidad de implementar esto en la empresa, ¿cierto? Sí, o sea, ahí tienen que tener en cuenta para el desarrollo de la justificación, Ajá. eso se lo saca del árbol de problemas, porque es Ah, que importante, sería esta de aquí, sería la finalidad. sí, o Esa sea, la tomamos del árbol. espérame, vete Ajá. a justificación. O sea, ahí hacen la justificación, pues también ustedes ya tienen la arriba, pero no te vas a ir de arriba. No, quieto. Ujú. Tienen lo que es la descripción y la definición de la problemática. Entonces, la justificación es decir por qué es importante resolver esa problemática, ¿sí? Para llegar a Ujú. ese fin, ¿sí? A ese fin que lo tienes ahí. ¿Por qué es importante resolver? O por qué es importante el desarrollo del proyecto también puede ser. Y en esto hay que justificarlo con bibliografía, ¿cierto, profe? Claro, sí, claro. Ajá, Listo. bibliografía. Y Sí, es que todo parte de ahí, ¿no? Y no es que acá abajo está, acá arriba no está, no, todo es como sí, todo está junto, interrelacionado. ajá, eso Sí, eso estábamos no es mirando. que, ajá, O sea, entonces habría que decir en las justificaciones, por ejemplo, que una de las consecuencias del problema central es tal. Entonces, que para está, evitar eso, se debe implementar tal estrategia que permita ta. incluso, por ejemplo, hay algunos, en las justificaciones, por ejemplo, lo que tú dices, como en la descripción, se puede poner, en la problemática, dice que a nivel, lo pueden aumentar un poco también, como en Colombia, el proceso de los residuos sólidos en las empresas privadas no tiene un buen manejo buscan una información general, la colocan y a partir de eso, pues van puntualizando en la empresa como tal. Y de ahí ya dicen, por eso es importante resolver esto y esto, con estas estrategias. Ujú, Y de acuerdo a la estrategia, por ejemplo, si es un plan de capacitación, dicen, porque es muy importante realizar esta estrategia de plan de capacitación, porque se descubre que estos planes en Colombia tienen un buen efecto por esto, ujú. buscan información. Claro, sí, Y eso esto sí, pues sí, sí. justifican y realzan la importancia del proyecto. Así se Ujú. hace la justificación. ¿Listo? Listo, profe. Y entonces esta misma sería la que ponemos acá, me decía, ¿no? Sí. Aquí, Ujú. ¿dónde está? Bueno, Ah, quédate ahí. Ahí dice, resultados esperados, ¿de dónde lo saca?
de los, ¿cómo es que es? Propósito, componentes. A ver, perdón, ahora sí vamos a la otra. Aquí. Propósito más arriba. Si ya tanto más arribita. Ah, eso, ahí los productos, vean. Ahí. Ujú. Esos resultados esperados también se pueden basar en los productos. En los Sería como productos. la ampliación, ¿no? De... Sí, ampliarlos un poquito. Y también Ujú. un resultado esperado es promover el cambio en las fichas de verificación, ¿no? De los, de la calificación, Ah, ¿no? ya, o sea, como mejorar la calificación de los criterios de Ajá, verificación que estaban bajos en la eso. ficha. Ese es Ujú. uno de los resultados. ¿Listo? Listo. Bueno, profe, a ver. Listo. Ah, otra cosita de esta. mm, ¿Cuál Ya, y lo era? demás ya está, ¿ve? Los resultados fuentes. La matriz de marco lógico, esta pues no la hemos revisado todavía, profe. El problema detectado, redacción, justificación y finalidad, objetivos, descripción. La descripción de alternativa, ya, es lo que me decía, ¿no? Ya. De puntualizar, se Sí, puede es ya. puntualizar sobre la que tenemos. Y bueno, profe, aquí tenemos una duda respecto al, la EDT como tal, o sea, ¿es lo que ya hicimos o es un ítem aparte esta? No, 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 no. En la definición de alcance, ustedes hacen el cuadrito de la estructura de desglose del proyecto, o la EDT o la EDP. Es que antes se llamaba EAP, estructura analítica del proyecto, que eso sale después del árbol de problemas, por allá estaba. Es la misma, es lo mismo. ¿Es Sino que esta? es esa misma, esa. Esta es la estructura del Esa, desglose del proyecto. sí. A ver, la O voy a EAP, ver. mira, es que Ajá. después del árbol de problemas, ¿sí? Y de objetivos, sale la EAP, estructura analítica del proyecto. ¿Qué No te sería vas a esta ir misma? arriba, quédate ahí. Es esa Ajá. misma. Y cuando Ujú, ya se entra a ese capítulo 3 de la memoria de aprobación y lo del alcance, ujú, ¿sí? Se convierte en la estructura de desglose del proyecto, en la EDP. ujú, ¿Listo? ya, aquí es la P entonces. Que es la misma, o también se conoce como la EDT, estructura de desglose de trabajo, estructura de Ya, sí desglose está de bien. proyecto, Ah, o listo, entonces la EAP, misma. es lo mismo. Sino Ujú. que cuando ya se entra en la definición del alcance, muchas veces se le coloca ahí, en esos cositos azules, se le coloca el tiempo y se le coloca el responsable. Y Dentro de esto. cuando entremos a plan detallado, se detalla mucho más, ¿sí? En este caso se coloca más el tiempo, se ajusta el tiempo, se ajusta el responsable, se ajusta e incluso le ponen el valor a cada una de esas cositas, cada una de las actividades y componentes. ¿Sí me hago entender? Esos son los componentes. La, sí, o A ver, sea, digamos, háceme ver los de arriba. Háceme ver los de arriba. Ay, 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 qué tipo. Convenios. A ver, y abajo, ¿qué tienes? Diagnóstico, o sea, listo. estos son como tal para la alternativa priorizada. Aquí en la parte de arriba, pues la 3 fue la que priorizamos. Entonces los componentes de No abajo hay harían problema, énfasis en no hay estos. problema, no hay problema. Sí, lo Ujú. pueden tener así o lo pueden tener como, claro que esos son, eh, a ver, vamos, diagnóstico, espérame, estrategias de marketing verde, video promocional. Vamos, no, esas son actividades, muchachos. Esas son Sí, actividades de su alternativa. componente, de su alternativa. Vamos arriba. Espérenme ahí un ratico. Sí, no, esas son unas subactividades lo pueden colocar como
O déjenlo como componente, no hay problema. Ahí está bien, déjenlo ahí. ¿Sí? ¿Listo? Sí se Vale, profe. entiende, no se preocupen. Porque ustedes Sí, priorizaron y lo colocaron las actividades como componentes. ¿Listo? Un eso. componente de diagnóstico, un componente de estrategias, pero solo colóquenle así, estrategias de marketing verde. Ese video promocional, eso haría parte de esas estrategias. Claro, sí, Marketing. eso sí, también pensamos. Y en la propagación del periódico se puede poner También. como, sí, o sea, lo incluimos, o sea, solo tendríamos dos componentes, el uno que es el ¿Sí? diagnóstico y el otro que ya es como la implementación de todo. Entonces, esos vendrían siendo las actividades del componente, ¿listo? En el diagnóstico tienen que poner las actividades. El componente es diagnóstico, ¿listo? Listo. Tienen unas actividades en ese diagnóstico. ¿Cuáles son? El ¿Qué otro sería componente que es los... estrategias de marketing y Ujú. y sus actividades. Ya, y ahí ya incluiríamos video, propagación, Eso, capacitación. eso. Profe, y las actividades del diagnóstico sería lo que ya hicimos, ¿cierto? La priorización Sí, de problemas, el análisis de las eso, fichas, todo todo eso. eso. Y Pero los eso insumos, tienen que ajá. ponerlo, tengan en cuenta de que eso es como si no lo hubieran hecho, ¿sí? Porque ustedes lo que Mm, van a hacer es como que este es el documento, se le dice, vea, señora Tani, dueña de Tani, tome, este es el documento del perfil del proyecto. Entonces ella va a decir, ve, yo para hacer esa estrategia de marketing, de marketing es, ¿no? ¿Verdad? sí. Eso. Esa estrategia de marketing tengo que hacer A, B, tengo que hacer un diagnóstico. Sí, obviamente ustedes ya hicieron un aporte, pero ella tiene que decir, B, tengo que hacer un diagnóstico. ¿Cuánto me cuesta el diagnóstico? Tanto. ¿Sí me hago entender? O Porque sea que es entonces, como si no, es como si ustedes no hubieran aportado nada. Ella tendría que hacer ese diagnóstico a la o larga. sea, en Bien, teoría es como si nosotros se lo estuviéramos dando este plan antes de que hubiéramos hecho todo. eso. Pero no es que ella tenga que volverlo a hacer, no, 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 simplemente es no, no. porque, Pues ya. si ella lo quiere volver a hacer, pues digamos, con un profesional que le firme verdaderamente su diagnóstico, lo puede hacer, ¿sí? Por eso la idea es como si ella, es un proyecto que a la larga ella tendría que hacer esa caracterización, pero como ustedes ya Ya. hicieron digamos, hicieron una caracterización base o preliminar, hicieron ustedes. Ujú. ¿Sí? Pero ella tendría que tener ese proceso de caracterización por una empresa o un ingeniero ambiental con su firma y toda la cuestión. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, listo. Ya Perdón, profesional, ya, digamos. perdón, profe, una Mm. cosita. Ángel, ¿tú puedes ir tomando apuntes, porfa? ¿Sí? Eso, listo. Dale, dale, gracias. Bueno, entonces, continuamos, profe, sí, ¿no? Sí, Aquí, entonces verán, aquí hay una cosa. ajá, Ya tienen los componentes, tienen que ver las actividades por cada componente, ¿listo? En este caso el diagnóstico. ¿Qué tantas actividades entran en ese diagnóstico? O responder a cómo yo hago ese diagnóstico, qué actividades o qué etapas tengo que hacer para hacer ese diagnóstico. Lo mismo en lo de marketing, estrategias de marketing. Entonces, ¿qué tengo que hacer o cómo hago para implementar esas estrategias de marketing? ¿Qué etapas tengo que hacer o qué actividades tengo que hacer? Entonces, cada una de esas subactividades de esos componentes o esas actividades de esos componentes tienen unos recursos, un personal, ¿sí? Y unos insumos para poderlo realizar. Por ejemplo, digamos, los estamos en ese profes, componente de marketing, ajá, ¿listo? Vamos a ver ese video. Entonces, para hacer ese video, esa actividad de ese video, ¿qué tengo que hacer para hacer el video? Entonces, tengo que tener una, o contrato a una productora audiovisual que me haga el video, ¿sí? O a ujú, quién contrato para que me haga ese video. Tengo que pagar cuánto, tanto, a tanto personal que me haga el video. Tengo que pagar, por ejemplo, o si ya no lo hace la productora, digamos que un realizador audiovisual te cobra tanto, pero ir discriminando qué tanto se necesita, ¿sí?
Obviamente, una Pero, cosa es que yo le, espérame. Una cosa es ajá, que yo le pague al realizador audiovisual que me cobra por en paquete, que me pone la cámara, que me pone que cobra por el transporte, que cobra por la alimentación, que cobra por, a ver qué más, por los micrófonos, que cobra por los actores, o bueno, el camarógrafo, el diseñador, te ujú, cobra 5 millones de pesos por realizar el video. ¿Listo? O la otra es diferente discriminarlo así, que yo contrato al realizador audiovisual, pero solamente por grabar le pago 500,000 pesos. Pero yo tengo que darle la alimentación, el transporte, el refrigerio, tengo que alquilarle la cámara, tengo que alquilarle el sonido, el micrófono, tengo que alquilarle el computador para que edite. ¿Sí me entiendes? ujú. Eso es diferente. O cobro por total, ¿sí? O hago la totalidad de que por ese video me cobran tanto o por ese video tengo que tener todos los materiales, la cámara, el alquiler, el sonido, y eso tengo que irlo viendo. Por eso es muy importante que por cada actividad yo tengo que realizar, como te explico, como un subrubro. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, o sea, De lo que se como, me va por cada actividad. como ¿Sí? especificarlo, sino que eso le iba a Eso. preguntar. Y lo Porque, discriminar. Entonces, espérate, no te me adelantes. Ya ahorita te ajá, respondo. listo. ¿Listo? Cada uno de esa actividad tiene unos ítems o unas cantidades, bueno, unos detalles, digamos, unos insumos para poder realizar ese video. Entonces yo tengo que ponerlo. Por ejemplo, alquiler de cámaras. Si lo hago así, no lo totalizo. Alquiler de cámara. ¿Cuántas cámaras voy a alquilar? Entonces, unidad, cámara, ¿sí? O alquiler. ¿Listo? Alquiler. Ujú. Cantidad de alquileres, uno. Valor unitario, tanto. Valor total, tanto. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Cada Ahora, una de esas sería una si lo casillita, hago ¿no? total, ¿cómo? Cada una de esas sería como una columna. Eso, ajá. Ahora, si lo hago total, por ejemplo, video, video promocional. ¿Cuántos videos voy a hacer? Unidad, uno. Valor del video, valor por video, o por ejemplo, unidad, video, ¿no? Video. Ujú. Cantidad de videos que voy a hacer, dos, por ejemplo. Valor por video, 5 millones por cada video, entonces vendría siendo el total 10 millones de pesos. ¿Listo? Y yo no tengo que pagar ni transporte ni lo demás, pero sí O tengo sea, que contemplarlo en ujú, ese pago total a exactamente. la larga. Sería como ¿Sí? para Entonces, para que evitar de me... especificar cada ítem. Eso. En el presupuesto tipo uno se hace general, se hace por componentes, como lo tienes ahí. Diagnóstico, tanto me cuesta. Marketing, tanto me cuesta. No veo las subactividades, ¿sí? En el Ujú. presupuesto tipo 2 sí discrimino mucho más por actividades, que es mucho mejor para ver, para decir, ve, yo en esta actividad me voy a gastar tanto, ¿sí? Y en tiempo y todo puedo hacerlo así, por tiempo, la cantidad mes o año o días, o la cantidad puede ser, o la unidad puede ser persona o salario, o bueno, hay muchas, múltiples, ahí tienen que ver pues ejemplos de presupuestos. Claro, ¿Listo? y ahí, o sea, tenemos que hacer los dos o escoger uno nomás. No, los dos, los dos, los Ah, dos. ya. Entonces Listo. verás, cuando ustedes tienen ya el presupuesto, lo pueden decir con cantidad total, ¿listo? Ustedes pueden multiplicarlo por el factor multiplicador, que eso, pues, digamos, en papelería le dejan, dependiendo de la empresa, donde lo vayan a presentar el proyecto, ellos dicen, en papelería usted le puede dejar 30% o dele 15% nomás, pueden gastar. Entonces, ese es el valor del factor multiplicador, 0,15 en papelería, ¿sí? O Ujú. si no, lo haces con la otra forma que yo les explicaba en las diapositivas. Colocas, haces el valor total, así como te estoy explicando, valor unitario, cantidad, unidad, cantidad, valor unitario, valor total, Ujú. sacan lo de los costos directos y a partir de los costos directos, ¿no?
le sacas un porcentaje del 15 o el 20 o el 10 y tiene los costos indirectos, ¿sí? A partir de los costos indirectos, ya tienes que la suma de los costos directos más los indirectos, haces la suma y le sacas el 15%, tendrías el costo de imprevistos. O ¿Sí sea, me entiende? el costo indirecto es calcularle el 15% a cada costo directo. No, a la sumatoria del costo directo. Ah, ¿Sí? ya, le saco el 15% a la sumatoria de costos directos y eso me da los Indirecto. imprevistos. Ah, indirecto. Indirecto. Pero entonces, pero ese también se saca por cada ítem, digamos, o sea, por el total de cada ítem. No, 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 no. No, 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 no. Al total, cuando ya sume todos los Al directos. total, no puedes sacar, al total. Ah, ya, o sea, sería un costo total directo y un costo total indirecto. Ujú. Ah, ya. A Y ver, a ver, a eso, ver. Vuélveme a repetir, vuélveme a repetir. o sea, supongamos tenemos en cada componente dos actividades y dentro de cada actividad, supongamos cada una 4 ítems, por así decirlo. Entonces, al Ajá. final me van a dar 4, si son 3 actividades, 12 ítems. Para cada Ah, ya, ítem ya. No, no, le no, no, saco el no. No valor. por cada ítem no le sacas el indirecto, no. Llegas, sumas todos los costos directos y a eso le Ujú. sacas el 15%, ¿listo? Ah, ya, al total. Al total, al total. Le Ujú. sacas el 15%. Y ahí tienes el indirecto. Tienen que cambiarlo. Claro, tienen que cambiarlo. Sí, o sea, es que la profe Cristina nos había dicho que ellos estaban intentando que en el canal de la universidad, si no estoy mal, se genere un espacio para Sí. proyectar un video de cada empresa. No, sí, sí les Entonces, entiendo. Sí ujú. les entiendo, pero háganlo como si no estuvieran la universidad ni ustedes, digamos, ¿sí? ¿Me hago entender? Como lo que Ya, o sea, dice, como... creo que Ángel, estabas hablando Ángel, ¿no? Entonces háganlo como si el diagnóstico no lo hubieran hecho ustedes y eso tienen que pagarlo ellos. Ya. Claro, El entonces, video, por ejemplo, el video no, tienen que no, pagarle a la empresa, tienen que pagar la empresa. claro. Y los... así como aquí. Obviamente, muchachos, obviamente verán, ¿no? Obviamente que cuando ustedes, la profe Cristina, les diga, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Qué capacitación o qué, pues, o qué hicieron? Pues obviamente ustedes ya saben que hicieron el diagnóstico, que hicieron un video, o bueno, o que hicieron la capacitación. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, Porque ese eso es su creo, trabajo como propuesta, como ayuda al negocio verde, pero que ese ya ellos se, te entiendan. ese ya sería como el plan de capacitación que vamos a entregar, ¿no? Pues en extensión. Sí. Ustedes es una estrategia, ¿no? Una estrategia de marketing, no van a hacer capacitación, ¿no? O sea, nosotros vamos a dictar una capacitación en la que hablamos de la estrategia. Sí, sí, no metas la capacitación, no. Pero ustedes, el proyecto de ustedes es una estrategia, ¿no? De marketing, ¿verdad? ¿Cómo así, profe? O sea, no entiendo. Su O sea, proyecto, el sí. proyecto es, ¿cómo es que es el proyecto de ustedes? El proyecto es marketing ecológico, eso. Listo, listo. Ese es su proyecto. Ujú. ¿Listo? Lo que me estás hablando del plan de capacitación es para extensión, ¿sí? Es para Ya, extensión, claro. ¿listo? Ujú. Para que lo tengas en cuenta. El perfil Sí. del proyecto es la estrategia del marketing,
Profe, Esto ¿cuál no, sería el perfil del proyecto según el documento que tenemos aquí? el perfil de proyecto es todo lo que hemos estado hablando. O sea, Lo todo. del marketing. Sí, Pero ese es el ¿tiene, perfil. tiene como tal un numeral, por ejemplo, un numeral, o es todo esto? Es todo esto, todo lo que Es estamos que lo que haciendo. estamos hablando del documento de proyectos es la base para que hagas el perfil. Es un El resumen, el perfil perfil es es un este resumen. sería el perfil. Sino que mira que ahí ese es el perfil. El Ujú, perfil, no, ahí en ese no te está diciendo que ponga lo de el problema, la metodología del problema, no te está diciendo que ponga ujú, la matriz de priorización ujú. de alternativas o la de multicriterio, no te está poniendo eso. Claro, sería más Eso resumido esto. es un resumen, es como un resumen para la empresa y en costos cuánto le sale hacer ese proyecto de marketing verde. Ya, profe, eso pues, o sea, nosotros aquí en este plan de tiempo, recursos, cronograma, hitos y presupuesto lo hicimos por aparte. Entonces no sé si entendimos mal y teníamos que todo incluirlo en una sola. Porque mire, o sea, nosotros hicimos recursos, aquí está TAC, que es lo que nos acabo de explicar. Tenemos otro para el tiempo, que sería este, para cada uno de los componentes. Sí, ahí Tenemos está bien. este que es el cronograma. Aquí falta el título, este es el cronograma. Es que, Pero, miren, a ver arriba, hágame ver el de hitos. el de hitos lo tenemos, ¿cuáles hitos? Este es Ahí hitos, arriba, ¿no? ese es el de hitos. Sí, ese es el de Ese es hitos. hitos. Pero Ujú. miren que ahí están colocando prácticamente todos los componentes y hay algunos componentes que no son cruciales. Tienen que tener en cuenta eso. En los hitos va el más importante, los más importantes, los que si no se hacen, se daña todo el proyecto. O sea, sería como, como determinar qué actividades son más importantes. Pero las más importantes, que si no se las hace, la cagamos, como dicen por ahí. Y en ese caso, ¿Ah? Es que obviamente, por ejemplo, si una actividad hace parte de un componente, pues tienes que poner el componente y colocas la actividad. Puedes poner componente, otra columna, actividad. ¿Sí entiendes? sí, profe. Y por ejemplo, en el diagnóstico, las actividades serían, por ejemplo, no sé, una evaluación de los recursos que está gastando y de los que está Pues depende. teniendo. Ahí sí tienen que pensar un poquito. Por ejemplo, en diagnóstico puede ser que el desarrollo de la encuesta es lo más importante. Si no se hace la encuesta, ¿cómo hacen para saber? Por ejemplo, ese es un hito. Que para tal fecha tiene que haber estado la encuesta. Si no se hizo la encuesta, mal. No tenemos proyecto. Claro. Y O el por ejemplo, responsable. también podríamos excluir, por ejemplo, lo de la propagación del periódico, que eso no es tan importante, y Claro, eso centrarnos no. únicamente en la estrategia de marketing digital, pues porque pues al parecer, o Eso. sea, O eso el sería como diseño, lo por ejemplo. más. El diseño. Si Ujú. no existe el diseño en ese componente, mal, pues. Mal. A la larga. O sea que entonces, debemos dejar solo los componentes más importantes. Y dentro de los componentes, solo debemos escribir en hitos las actividades que son de relevancia. No. Escúchame. No es que Ah, dejamos los componentes más importantes, no. Vemos las actividades más importantes y esas obviamente corresponden a un componente. Entonces, si quieren, lo pueden dejar o sea, para que se entienda. El componente uno es el diagnóstico, ¿listo? ujú. Pero ese están tres actividades, digamos. Hay tres actividades en ese componente de diagnóstico. Entonces, puede ser que solamente la actividad uno es la más importante. Entonces, en esa actividad vamos a dejarla ahí en el diagnóstico. Entonces ponemos diagnóstico, actividad uno, desarrollo de encuesta, duración 30 días, fecha de inicio tal, fecha de fin tal. ¿Sí me hago entender? Mm, No, en el que ustedes tienen, en el que están haciéndolo por alternativa priorizada.
porque si no se empiezan a perder. Ustedes, a ver, vamos a la estructura analítica. A ver, no, no, no. No, 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 porque ustedes en esa estructura analítica no me están hablando de componentes. Cógelos más abajo, de la última. Sigue, sigue. Ahí, 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 ahí. De ahí, de ahí, de ahí. Ahí me están poniendo los componentes. Esos mismos. ¿Ah? No, pues es que miren, ustedes, dale más arriba a la estructura analítica. Ahí, ahí. Entonces, miren, sus componentes del proyecto más grande son esos que están en azul. ¿Listo? Esos son los componentes. Pero, como ustedes me priorizaron la actividad 3, Ajá. entonces ustedes le están haciendo unos componentes a la actividad 3, que no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces No hay podríamos ningún ponerlos, inconveniente. estos tres, podríamos ponerlos como componentes aquí. O lo pueden poner así también. Pueden, o eso también pueden hacer. Eso también pueden hacer. Mira que, Danilo, súbite un poquito. En la parte de arriba, ahí, Danilo estaba señalando los tres que hacen Ujú. parte o que de dónde viene la actividad 3. Esos son los componentes, entonces. Listo. Entonces, mira, Claro. ahí está todo, ¿sí? Para que no ¿Y se vayan a perder. el diagnóstico también lo incluimos como componente, profe? ¿O lo dejamos ya por fuera? Colóquenlo. O lo pueden poner como una subactividad si quieren. Sí, como Sí, quieran. El tal es que ustedes lo sepan definir muy bien y lo sepan explicar y lo tengan en cuenta de dónde sale. claro. Y Eso. a ver, por ejemplo, esto, bueno, este es el Ah, plan de entonces, vea, tiempo, ¿no? Ujú. espera. Ya hablamos de hitos, ¿listo? El de plan de tiempo que tienes ahí, que me estás indicando, no te vayas, no te vayas. Ese es por cada actividad y o sea, si quieres puedes poner componente, diagnóstico, subactividad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por tiempo, ¿sí? No, 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 no columna, sino otra fila. Actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el componente. Pum. Actividad 1, 2, 3, ta, 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 ta. Y el número de meses. ¿Listo? Hacia acá. Por cada actividad. Por cada actividad. ¿Listo? En el caso, profe, del diagnóstico, como se supone que vamos a dejarlo planteado para que otra persona lo haga, ya debemos considerar como otro tiempo, ¿no? Porque nosotros aquí tuvimos en Sí. cuenta los 2 meses que llevamos trabajando con la empresa. Los tienen ahí en cuenta. Son 2 meses. ¿Listo? Como mínimo, un diagnóstico, déjelo así. Como mínimo, un diagnóstico más o menos se puede durar unos 2, 3 meses. Si quiere, le puede aumentar Mm, otro. Verán, yo les voy a decir, diagnóstico, lo que uno de los componentes, o bueno, o los que vayan a definir, tiene que tener también un componente que este ya es como de proyectos, es la etapa de evaluación y seguimiento del proyecto y la etapa de cierre. ¿Listo? Ahí tienen que aumentarle a ese pedacito en tiempo ya. y en presupuesto. ¿Y qué actividades van a hacer para esas dos? Eso sí tiene que tenerlo claro. ¿Listo? Se le suman a esos. ¿Listo? Pero Porque igual eso no, es proyecto. no sería lo que vamos a hacer nosotros, sino igual, proponerlo a futuro como Sí, si lo alguien más propone. después tuviera Lo fuera a esto hacer. y ya. Hacer. ¿Cuánto le Listo. cuesta a esa persona hacer eso? Y ¿Listo? eso, por ejemplo, Igual, en el caso de cierre, ¿qué costo podría haber? ¿Qué actividades para cerrar un por proyecto? ejemplo, puede ser que una etapa de cierre, en la etapa de cierre pueden hacer un taller, puede ser que sea un taller de Como despedida, de, por ejemplo. ya, como ¿Sí? para O una etapa, o evaluar puede el ser nivel que de hagan satisfacción. eso, o puede ser que hagan una encuesta de satisfacción de clientes, por ejemplo. No sé, puede ser así.
¿sí? Que es diferente a la evaluación y seguimiento, ¿no? Es diferente a eso. Ah, listo, profe. La evaluación y Y- seguimiento puede ser, bueno, qué tan eficiente fue el proceso, pero desde el punto de vista de las capacitaciones, acá pueden, el cierre puede ser, también puede ser en la etapa de cierre, qué tan bueno fue el proyecto para la empresa, por ejemplo. No para el cumplimiento del otro, sino para la empresa. Sí. ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases hablábamos del horizonte del proyecto? Hablábamos de que había una etapa de formulación, una etapa, ¿ah? Formulación, conceptualización, después venía la etapa en formulación y conceptualización, pues entraría la planificación, ¿no? Después el proceso de ejecución, ¿no? De evaluación y la etapa de cierre. Son como 5 etapas. Y se Listo, dan profe. cuenta cuando ya empiezan a desarrollar los otros componentes, como lo de la estrategia de mercado, de marketing verde, y bueno, y otra que tengan por ahí, ya están desarrollando la ejecución del proyecto. Ujú, claro, ya sería ejecutándolo. ¿Listo? Entonces, bueno, este cronograma ya hay que ajustarlo. Y en hitos me imagino que también, ¿cierto? Pues si supongamos hay que incluir una actividad para evaluación y seguimiento o para etapa de cierre como Todo, hito, todo, también debemos todo, ponerla. todo, también, también. Listo. Profe, ¿Listo? y entonces nosotros aquí en responsable no nos incluimos ni nosotros ni la universidad, ¿cierto? O sea, porque ya es algo por fuera. No, ya es por fuera, por Ah, ok, fuera. eso también debemos ajustarlo. Y pues tenemos el plan de costo, pero o sea, nosotros lo hicimos de manera resumida, solo pues Ese es tomando... un, eso no, ese es un presupuesto tipo uno, Ah, muchachos. este es uno, no, allá. Eso, porque está de modo general, pero aún así Tienen creo que que, faltan criterios, ¿no? O sea, eso quería preguntarle, profe. sí, En el presupuesto, para cada columna, ¿qué criterio debe haber? Así como para que no, quede por bien eso les digo. sintético. No, no, no. Ahí, por ejemplo, pueden poner componente, descripción y costo, ¿sí? Duración y costo. Ahí está bien. Descripción incluso le pueden poner, ¿sí? Y en Y el 2, en el tienen que detalle ver por 2, la actividad, por componente, pero tan, 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 tan. antes Sí, sí ahí está ya. bien por componente. En el 2 Está es que ya bien, no, iban está mucho más, bien. ¿no? Está bien, el tipo uno sí está bien. Después ya sigue el 2, más detallado. ¿Listo? Claro, ese 2 pues no, la verdad no, no lo tenemos, profe, pero pues queríamos como aclarar esas dudas para No, saber está bien. qué tanto debemos incluir en el presupuesto uno, porque pues esa es una parte importante, ¿no? No, ahí está bien, pero ojo con los componentes, ¿no? Como los van a Ujú. ajustar y Sí, pues los valores. Entonces, en el presupuesto tipo 2 también pues los valores, miren por actividad cuánto les cuesta, como les digo, como les decía el ejemplo del video, ¿listo? Por unidad, por cantidad, ¿sí? profe, Por eso, ejemplo, ¿será que por usted insumo. nos puede decir los ítems de cada columna que debemos tener para el presupuesto? Porque pues estuvimos consultando y hay diferentes, ¿no? O sea, hay Claro, hay cada varias. presupuesto Colóquenlo hay... así, colóquenlo, vean. Componente, Ajá, componente. listo. Colóquenle unidad. Actividades, actividades, Componente. ¿no? Sí, abajo pues de cada componente actividad, ¿no? Pero en las Ujú. columnas hacia acá le colocan unidad, eso, así, hacia allá. Unidad, le colocan cantidad, valor unitario, valor total. Y así y Y abajo, en la última fila le colocan valor total y que ya suma. sería como acá decir. Bueno, ahí pues ya sería, ahí intermedio en ese componente y en las actividades con lo que pueden, o acá en la derecha colocan costos directos, costos indirectos también puede ser. Ustedes pues miran cómo lo.
¿Esos irían antes o después del valor total? O ahí, si quieren, ahí, ¿dónde está? Costos directos, costos indirectos. Ah, ya, o sea, quedaría como Los en van las discriminando. dos últimas columnas. Ajá. O si no, Mm, ve, lo pueden colocar al final o lo pueden colocar aquí. Por ejemplo, costos directos y colocan componente, ¿qué es? Actividad, ta, ta, ta. Costos indirectos, componente, actividad, ta, ta, ta. Costos imprevistos, componente de actividad. ¿Sí? o sea, como decir hacer tres diferentes, ¿sí? Eso. Ajá. O si no, ya lo colocan primero, hacen el valor unitario y el valor total y discriminan ustedes, suman, puede ser que la primera parte sea costos directos también, todo costos directos. Y ya al final le colocan donde le hice poner la última casilla de valor total, en la Ujú. última fila, abajo, ya le Sí, colocan, antes de la última como fila, por le acá. colocan valor, costos indirectos, costos de imprevistos y valor total. Y lo suman. Profe, a mí la verdad no me quedó muy bien claro lo de los costos indirectos. O sea, a la hora de sacarlos, digamos, supongamos que Mira, solo tenemos hagamos estas el ejemplo casillas. ahí. Hagamos el ejemplo con los que tienes ahí arribita. ¿Con Suba. estos? Listo. Estos vendrían siendo después de sacar la unidad y la cantidad. ¿Listo? Estos Sí. costos que están ahí. Ujú. Bueno, esos serían los costos totales. ¿Listo? Listo. Esos que tienes ahí. Ahora, tienes que mirar de todas esas filas, estas filas, ¿sí? ¿No? Mm, De de estas. todas esas filas, ¿cuáles son eso? ¿Cuáles son los costos directos? En este caso, digamos que para el marketing de ese proyecto, digamos que como es una propuesta de marketing, no es un diagnóstico, el costo directo vendría siendo las estrategias de marketing, ¿verdad? Claro, es algo como Entonces, que va a digamos, resolver el problema directamente. ajá, entonces son los 532.000 pesos que están ahí. ¿Listo? Ujú. Ahora bien, sería el video promocional y la propagación en el periódico local. Sumas eso y esos son los costos directos. ¿Listo? Ujú. Ahora, de eso sumatoria le sacas el 15%. Que sería ¿Listo? a este sacar el 5%. A No, este. a ese no, porque ahí ahí estás quitando, ahí estás sumando los 70.000 pesos también, Ah, ya, 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 únicamente de los directos como tal, de los ya. directos. Ajá. Listo, de los directos. Ahora, bueno, pues digamos que ahí se asume que todo eso es directo a la larga. ¿Sí me hago Claro, entender? sí. Entonces, lo que tú dijiste, esos 652.000 pesos son los costos directos, la sumatoria de los costos directos. Esos 652.000 que están en amarillo. Eso. A Ujú. esos, a esos que son los costos directos, le sacas el 15%. Y ese sería el valor de. Indirectos. Ah, ya. El, Incluso ahí donde dice total, al lado donde está ese espacio en blanco, ahí le puedes colocar costos directos. o sea, aquí. Ah, o aquí, aquí. Ahí le colocas. Costos directos le colocas. Ya. Costos directos. Eso. Haces otra casilla, le colocas costos indirectos. Y ya sería el 15%. Eso, ajá. Que sería Indirectos. el 15% del total de los directos. Eso, ajá. Ya, 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 Y ya. costos de imprevistos, otra casilla. Y eso Eso. serían. Y esa es la sumatoria, el Ujú. 15%, perdón, el 15 o 20, dependiendo, el 15% Ajá. de la sumatoria De los dos, de directos e de indirectos. directos e indirectos.
Ah, Y espérate, ahí otra casilla que diga costos totales. y en esa sí ya se suman todos. Vas a sumar. Ahí tienes que sumar los costos directos, los indirectos y de imprevistos. Listo. Ese Los sería el costo totales, ¿no? total. Los totales. Sí, los totales de cada uno. En este caso empezarías con los 652 y ahí en adelante. Claro, pero igual, o sea, como los costos indirectos hay que aumentarlos aquí abajo, o sea, no habría que añadir aquí en esta parte otra casilla, no, simplemente No, acá. no. Por Ya. eso, pues de una otra manera, es mejor que si pues para que no, porque si tú miras, estamos hablando como de un formato diferente entre los costos indirectos, directos, imprevistos, los puedes presentar aparte, ¿listo? Primero haces los costos directos, como los de arriba, los de que tienes en verde, y Ujú. totalizas, ¿listo? Totalizas. Ya, luego, Hasta ahí. Y luego presentarías otro cuadrito, si gustas, con los costos directos y lo demás. indirecto, Indirectos e imprevistos, ¿sí? o sea, un costo indirecto por cada componente, no. No. Ya lo Ah, total, ya, total. ¿Sí me ya, listo. entiendes? Claro, para poner la parte, como para que Eso, como quede para que no. solita. Sí, porque ahí se diferencia pues mucho mejor. O si Ujú. miras, o la otra manera es ya no discriminarlos por costos directos, indirectos, imprevistos, sino que hace los costos como tienes ahí, el total, quita, por ejemplo, hagamos de cuenta que no le pusiste costos directos ahí en la parte blanca, ¿listo? Y ahí Ujú. están todos los componentes. Hagamos de cuenta, espérate, listo, le quitaste eso. Ya tienes el total, ¿listo? Entonces, ahí sí ya puedes por cada uno de esos componentes, multiplicarlos por un factor de multiplicación y sumas el resultado que te da en una columna ahí. Por ejemplo, los 70,000 lo multiplicas en otra columna acá, lo multiplicas por el factor multiplicador. Ahí, eso, Ujú. ahí. Y eso te da un valor. Y así sucesiva con cada uno de los componentes y las actividades. Y eso al final lo sumas y ya te tendría que dar el valor total. ¿Sí? Ahí obviamente ese 652 no lo multiplicas por el factor de Claro, solo multiplicador, los componentes. solo lo sumas. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Y Y eso el sería. factor multiplicador cuál sería? ¿Ese es el que aparece en la clase? Ese es el que aparece, por ejemplo, ese es el que depende de cada empresa, depende a lo que estés concursando digamos, estés concursando por la licitación o a quién le entregues el proyecto, por ejemplo, a una alcaldía, a una gobernación o a una empresa privada que te diga, por ejemplo, en etapa de diagnóstico usted se tiene que gastar del presupuesto total, se tiene que gastar 15 millones de pesos o el 20%. Entonces, en esa etapa de diagnóstico tienes que multiplicarlo por 0,15 o así. ¿Sí me hago entender? Ujú. Sí, profe. Pero eso depende, eso depende. Eso incluso, por eso yo les mandé esos documentos que ahí aparecen algunos factores multiplicadores, ¿sí? Ahora, esto mismo nos sirve cuando vayamos a hacer el mismo presupuesto, ¿no? Este presupuesto de inversión nos sirve para cuando vayamos a hacer el análisis financiero, porque ese presupuesto lo vamos a multiplicar por otro factor que se llama el RPC, ¿no? Que son unos incrementos estatales por cada actividad. ¿Sí me hago entender? Eso Ujú. ya después ya lo vamos a conocer. Bueno, Profe, y dentro de aquí, uy, no, de aquí, ¿en qué parte iría el presupuesto? abajo, en Ah, anexos. este es, ¿no? Este de aquí sería. ¿Mm? Listo, muchachos.
Este. Sí, el consolidado de ahí. Es que, miren, claro, es que el problema es que, verán, el de proyectos, que es el mismo que ustedes tienen en el otro Word, ese era el que yo les iba a recibir al principio para lo del parcial, y ese es lo que tienen que ir haciendo para su documento final en proyectos, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa? Como yo miraba que era pues mucho trabajo, pues no es mucho trabajo, porque si ustedes se dan cuenta es copiar y pegar al del perfil, ¿sí o no? Es copiar y pegar, Claro, o no es sea, otra cosa, es este perfil organizarlo, está inmerso en este. es, es organizarlo. Entonces yo les iba, como ustedes ya venían haciendo todo eso, yo el parcial se los iba a calificar, era con el informe y con ese perfil, para que no me Profe, presenten todo ese trabajo que tienen ahí, ¿sí? el informe sería este, el que presentamos la otra vez, La primera vez, en la semana pasada. En este pues está eso, todo, pero está como de forma resumida, ¿no? Ese es pues eso, bien resumido. ese se los iba a recibir ese más el perfil del proyecto, nada más para para lo del parcial. Pero el Ujú. problema es que algunos compañeros no lo entregaron completo, entonces mejor entréguenme en el documento base, ese que Es- tienes ahí, ese me lo entregan y yo ya les califico. ¿Listo? o Y sea, además, este haría parte de su trabajo final de proyectos. Lo que o les sea, ha pedido la profe Cristina prácticamente es el plan de capacitación, que eso sí ya les han enseñado ellos, que qué es lo que se va en un plan de capacitación con la empresa. ¿Sí me entienden? Eso ya es independiente, eso ya no me lo tienen que entregar a mí. Claro, porque ya lo tienen, mejor dicho, eso ya está ahí. listo, profe, o sea que la nota del parcial uno y 2, ¿no? Va a sacar usted de este trabajo. Claro, no, sí, claro, a la larga uno y dos. Ujú. ¿Y las fechas que teníamos establecidas se mantienen? Porque creo que era para esta semana. O ya, no, al final, cuando ya lo tengamos completo, ya le enviamos todo. No, ustedes tienen que entregarme el mismo 15 ustedes entregan, el 15 de julio entregan el perfil del proyecto Y este. y entregan ese. Ya. O sea, para de aquí hasta allá, ya tenemos es que enfocarnos en mejorar estas dos cosas. Del 15 en adelante, pues prácticamente en proyectos, como ustedes ya entregan a lo que es negocios verdes, lo único que les faltaría es prácticamente ya lo que es la sustentación en los negocios verdes y ya, ¿sí me entienden? Para acabar con Mm, negocios verdes. En proyectos, lo que les haría falta es seguir con ese documento que tienes ahí en la parte ujú. de plan detallado y el análisis financiero, económico y social, que eso es, pues es un Excel a la larga. Es Ya un es lo que Excel. viene aquí más abajo, ¿cierto? Eso. Ya, profe, una última preguntita de algo que nos faltaba por acá arriba, que no los, pues, o sea, tenemos una idea, pero no como tal. La definición del problema, sujeto y objeto más indicador, ¿a qué se refiere, profe? A lo que yo les decía, es algo parecido a la definición del alcance. La definición del problema es este ejemplo. A ver, el 100%, verán, ¿no? Por ejemplo, hagámoslo con su empresa. Ujú. Mm, a ver, ¿el problema, el suyo cuál es? El problema? Es el alcance limitado de la falta de comunicación. Ujú. Hagamos un ejemplo, que la empresa tiene unas sucursales, digamos, ¿no? Digamos, ¿sí? La definición del problema es la empresa, ¿cómo se llama? Tani.
la empresa Tani SA de Colombia eh, no cuenta, ¿cómo es que es el problema? No cuenta con, Pues estrategias de marketing adecuadas más que no todo. cuenta con estrategias de marketing para el 100% de sus sucursales. Esa es la definición del problema. En una frase, O sea, es pero algo con corto, es indicador. algo, Sí, por concreto. ejemplo, en nuestro caso sería como, por ejemplo, el alcance generado por la comunicación de la empresa llega solamente, supongamos, al 10% del territorio, Eso. algo así. Y eso Sí, sería algo como, así. es Algo algo así. resumido, yo pensé que era algo como más como de explicar y así. No, 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 no. Solo es eso. Solo es eso. Por eso dice definición del problema. Sí, Ujú. clarito. Pero dice el sujeto, el objeto más el indicador. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en esas diapositivas? Remítanse en esas primeras diapositivas que hablábamos, por ejemplo, el 100%. A ver, ¿cómo era? A ver. mm, el 100% de la comunidad del río Guayú cuenta con servicio de acueducto. Ese es el problema, la definición. Un ejemplo. Ya listo, profe. ¿Listo? Hay que Eso, hacer. muchachos, vayan a revisar pues, las diapositivas también un poquito, Ujú. esa Listo, parte. profe. Bueno, Bueno, entonces, los dejo porque vean, me fui como 1 hora y media con ustedes. sí. Profe, una pregunta. ¿Los demás grupos les seguimos diciendo que pasen? Sí, que ¿O pues sí? si quieren pasar, pues quedan Bueno, las 7:30. claro. Bueno, profe, en tal caso ya les digo que le escriban El cualquier grupo cosa. 2, el último grupo, dígameles. El 3 creo que sigue ahorita, nosotros somos el cuarto. ¿Ustedes son el cuarto? Sí, profe. Pucha. Bueno, ya le digo al grupo 3 que ingrese, profe. Gracias. Ya. Bueno, hasta luego, que esté bien.